ya que San Ángel, al igual que muchas partes de nuestra ciudad, se caracteriza por tener su corredor de altares de frutas. San Ángel, junto con todos sus vecinos, se han dispuesto año con año en decorar los recintos más emblemáticos, dedicándoles sobre todo a los personajes que son oriundos o que por algún momento en su vida pasaron por San Ángel. Cada año cambia la temática, cada año cambia el personaje, a pesar de que se le coloca algún personaje principal de las casas o edificios, siempre añaden a alguien más para unir. Y este año, bueno, a pesar de que los edificios son los mismos, la ruta de altares de ofrenda será diferente. Asimismo, también les iré platicando un poco de la historia de los edificios que conforman el barrio mágico de San Ángel. Como ustedes bien saben, afortunadamente se está retomando este carácter de rescate de los barrios mágicos. Es un programa muy similar a los de pueblos mágicos, pero en la Ciudad de México. Esto va a levantar o a promover lugares que, aparte de estar en la Ciudad de México, en el edificio que es la Gran Mancha Urbana, van a guardar su esencia, su historia y, por supuesto, su maravillosa arquitectura, haciendo que nos sintamos justamente cercanos. Entonces, ¿están listos para comenzar? Bueno, pues vamos a empezar aprovechando que nos colamos al vestíbulo del Centro Cultural de aquí de San Ángel. Déjenme decirles que como historia, todo esto de San Ángel, antiguamente en época prehispánica se le conocía como una isla, quiere decir lugar entre muebles. Y es que hace muchísimos años, un volcán que está muy cercano aquí al sur de la Ciudad de México, llamado Chicle, lo he escuchado mencionar. Bueno, este volcán está muy cerca de la Jusco. Hoy día ya es una reserva ecológica, pero fue un volcán activo. Este volcán hizo una erupción destructiva que arrasó con todos sus pasos, sobre todo las pequeñas o primeras aldeas que se habían encontrado aquí en la cuenca. Por mencionarles una, Cuilco y Cotil. ¿Sí? Obviamente, esa lava no se quedó hacia esa zona, empieza a avanzar hacia esta zona y se comienza a convertir aquí en un volcán. Porque una vez que la lava se seca, se solidifica, se convierte en un, pues sí, se convierte en un sitio muy, pues, ¿cómo decirlo? Desolado, no había nunca, no había nada para la comunidad, aquí no había actividad. Por lo tanto, bueno, los habitantes que agarran este espacio para hacerse un grupo indígena que no construye grandes edificaciones, sino que por supuesto se aprieta y aprovecha esas murallas que hizo la lava para proteger su pueblo. Entonces, bueno, a partir de ahí lo quitan en el colegio. Posteriormente, bueno, ya pasada la conquista, cuando ustedes llegan diferentes órdenes visitantes, órdenes. La primera orden que llega son 1523, van a ser los franciscanos. Posteriormente llegan los dominicos 1525-1526 y ellos van a ser los primeros que evangelicen la zona. Es decir, llegan aquí los dominicos y asientan un pequeño convento. Este convento en un momento más lo vamos a conocer, este es el San Martín. Obviamente no se pierde el nombre indígena, sino que se retoma y se junta con el recinto que no. Pero siguieron llegando órdenes mexicanas hasta que llegan los carmelitas. Ellos llegan al centro histórico y algunos de ustedes, no sé si de aquí tengo gente, si no, les menciono que dentro de los barrios antiguos que conformaron Tenochtitlán está uno que se llama San Sebastián Axtacalco. Y en ese espacio fue como el primer lugar donde reciben a los carmelitas. Pero ¿qué creen? Los carmelitas no venían a evangelizar, ellos venían a sentarse aquí y a formar su comunidad para poder evangelizar. Bueno, no tanto evangelizar, sino en parte enseñar y ayudar a los indígenas. Por supuesto, ellos venían con otra mentalidad, sobre todo de venir a esparcir su orden hacia estas tierras y buscan un lugar que pues, les fuese útil. Llegan allá, pero ¿qué creen? Después de un rato empiezan a tener problemas con los franciscanos, porque esa era provincia franciscana, y ellos querían un lugar suyo. Entonces se mudan a estas tierras y se entrevistan con el cacique Tolinque, a quien le pertenece a toda esta zona. Estamos hablando de Coyoacán, Zamacán, toda parte de Coyoacán, de Coyoacán. Y por supuesto, pues deciden que este es un lugar ideal para ellos. ¿Por qué? Porque ellos traían en su pensamiento que eran una orden que tenía que estar alejada del juicio de la gente para poder entrar en penitencia y en reconciliación con Dios. Es así como establecen aquí su convento, que estamos viendo al frente. El convento hoy día Museo del Carmen. ¿Sí?
pero que este convento, conforme fue el paso del tiempo, pues creciendo, hasta a tener grandes proporciones, que inclusive el huerto se menciona, daba los mejores perones y manzanas de la región. Los mercados estaban abastecidos de lo que daba el huerto carmelita, y ese dinero que ellos recibían lo utilizaban para adecuar su colegio, porque era un convento que también tenía de colegio, y asimismo pues poder pues pagar la manutención del convento. Entonces, volviendo al punto en el cual nos encontramos, todo esto era parte del atrio del colegio o del convento del Carmen. ¿Sí? Imagínense, dicen que llegaba allá donde está el jardín. Era un atrio tan enorme, recordemos que los atrios hacia el siglo XVI eran para la evangelización. Y por supuesto, pues era, si tenía un gran huerto y tenía, dicen que eran celdas, si no mal recuerdo, entre 300 y 400 celdas, imagínense cómo estaría la disposición de todo. Entonces, bueno, cuando ya se abre la vialidad, que es esta avenida Revolución, el atrio queda dividido, y todo esto queda dividido. Todo esto pues lo tuvieron que dejar los carmelitas porque ya no, llegó un momento en que ya no podían pagar. Era tanto su terreno que estaba impuesto, ya no les alcanzaba. Y se vende. Y se decide que se construya esta edificación que vemos aquí para albergar el ayuntamiento de aquí de San Ángel. San Ángel, ¿por qué? Porque el patrono de los carmelitas era San Ángel Omar. Construyen este edificio, un edificio que si ustedes se dan cuenta, a pesar de pues ya ser de mediados del siglo XVIII, todavía guarda elementos barrocos. Obviamente se va adecuando conforme las disposiciones, tenemos la parte de abajo la parte superior de la de arquitectura y casa de campo que lejos del marco de la albergó la sede de la delegación Álvaro Obregón y hoy día se convierte en un centro cultural que pues también se puso como un teatro. Aquí se han presentado diferentes obras de gran renombre, siendo la primera, si no mal recuerdo, una que se le dedicó a Shakespeare. Entonces, bueno, tiene esa historia muy curioso de que dentro de lo que fue los carmelitas que se levantaron con la hasta nuestros días existe. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Tradicional, pero de la dificultad. Antes de entrar de lleno con la explicación de la ofrenda, vamos a ir haciendo pequeñas como cláusulas, cápsulas informativas de lo que es la festividad del Día de Muertos, pues desde época prehispánica. Es importante saber que esto de las ofrendas es un sincretismo, es una mezcla o mezcolanza entre pues, precisamente lo que hacemos en los antepasados a lo que tenemos en pensamiento, pues vamos a encontrar que antiguamente no los indígenas asociaban las festividades del Día de Muertos con el ciclo del maíz, porque era un ciclo constante que se repetía año con año. ¿Sí? Es decir, empezaba febrero, marzo. De hecho, había grandes festividades cuando se bendecían las cosechas y demás, hasta que finalmente pues, llegaba el ciclo final del maíz, ¿no? Estamos hablando de octubre, noviembre. O sea, no era celebrar 1 o 2 días, sino eran festividades de meses. Sí, obviamente ellos tenían una perspectiva o otro pensamiento totalmente diferente a lo que era la muerte. Pues no lo veían como algo triste, sino todo lo contrario, sino como algo alegre, algo que les permitía o que finalmente cumplía un ciclo que a veces podría estar condenado a repetirse o en su defecto el alma podía convertirse en algo mejor, ¿no? Decíamos que quienes acompañaron ayer a Naya y a Chanda Riva, bueno, voy a hacer un spoiler de su charla muy baja ya lo va a el miércoles. Bien, había 4 moradas adelante. El primero, pues todo el mundo lo conoce porque es como algo que se ha puesto como en tendencia, que es el literal. A este región pues se le conoce como el inframundo. Aquí en México prehispánico no hay infierno, es inframundo.
estos 9 niveles van a ser una prueba más difícil que otra, que pues es un viaje que tendrá que emprender el alma, y estas almas que van a migrar pues van a ser las que mueran por muerte natural, ¿sí? Una muerte común y corriente, ¿sí? Ya sea por una enfermedad o un anciano, puede ser esas muertes, ¿no? Desde que el difunto muere se le va a hacer una preparación, lo van a colocar en un gusto mortuorio. Actualmente dicen que era en un petate, de ahí viene el término coloquial de cenopetatio, cuando alguien se nos muere, aunque después de la revolución también tendría esta connotación. Y se le va a preparar con diferentes elementos que le van a permitir cruzar estos 9 niveles. Les repito, uno más difícil que otro. ¿Por qué? Porque es un viaje tan largo, historiadores mencionan que son 4 años de viaje, en el cual las almas tienen que ir constantemente como superando una prueba tras otra, y que obviamente tienen que regresar a abastecerse, ¿no? Porque si se quedan atrapados en un nivel, no van a completar su ciclo y no van a llegar a la morada del descanso eterno, que va a ser el lugar o la morada de Mictlantecutli y Mictlantecutli, los dioses del campo. Entonces, esa es la connotación de por qué se le colocaba al difunto ofrendas. Si nosotros vamos, por ejemplo, al Museo del Templo Mayor, ¿cuántas ofrendas nos vemos asociadas a diferentes personajes? Y va relacionado con esto, ¿no? Su gran trascendencia. Ahora, la gente que moría por ahogamiento por el mundo iban a otro lugar, llamado Plano, la morada del Plano, donde todo era muy grande, felicidad, inclusive la gente lloraba, cantaba, porque era un lugar de tanta felicidad. Pues, ni siquiera yo creo que si tenían la noción de que estaban muertos, ni siquiera lo sabían, ¿no? Esto lo está reflejado en un mural que está en Teotihuacán, y también una réplica en el Museo de Antropología, ¿sí? Para que ustedes lo vean. Hay una tercera morada, donde la Casa del Sol, que era la morada más privilegiada, porque allí iban a morir las almas de los guerreros acaecidos y muertos en batalla. ¿Por qué? Porque se les consideraba que estaban dando su vida por su pueblo, y por lo tanto serían honrados con el regalo más grande, que son los acompañantes del sol en forma de mujer. También allí iban otras personitas que se llaman las iguateteos. Las iguateteos van a ser estas mujeres muertas en labor de parto. ¿Por qué? Porque es un trabajo arduo traer una vida a este mundo, y por supuesto es algo muy ejemplar, y sobre todo pues muy igual a ser una guerra. Entonces estos dos eran los acompañantes del sol. Empezaban los colibríes hasta el cenit, y en el cenit o mediodía se relevaban con las iguateteos, donde ellas emergían y continuaron el trayecto del sol hasta ocultarlo. Esto era de cada día. Y finalmente una más, el Chichihuacuauco, que va a ser el lugar donde está el árbol del Tamochán. El árbol del Tamochán tiene una florecita en forma de chichita, ¿sí? No es peyorativo, sino que es de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque es una flor tan gordita, tan frondosa, de la cual emana leche. Aquí van a ir a poner las almas de los bebés que nacen muertos o que son abortados. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los únicos que tengan una oportunidad de renacimiento. ¿Por qué? Porque no han escrito su historia. Entonces, se nutren para poder volver a nutrir su alma, y que vuelvan a volver a esta vida para tener una trayectoria. Entonces, desde aquí viene este pensamiento. Ellos no lo veían como algo triste, un luto. El luto ya viene con el conquistador, pero ellos sin duda alguna ya tenían sus grandes altares y ofrendas. Ellos colocaron un petate con los elementos necesarios para su difunto que estaba en este viaje. Entonces, bueno, ya volviendo a esta cosa, considero que aquí hay muchos elementos que hoy en día nosotros ocupamos. Por ejemplo, tenemos aquí la nueva Cempasúchil, puede representarnos el sol, ¿sí? Sobre todo por su gran color y su aroma, va a permitir que el alma de nuestros difuntos llegue hasta el sol. Para mí es muy importante el número de la mucho de la ya decíamos nosotros que importaba la verdad, pues en México prehispánico era así por el estudio social alto. Ahorita ya uno no va a encontrar mucho por el petate, lamentablemente, pero antes era como tener una pinta y ¿por qué? Porque era un mantel en el cual se consumaban los matrimonios, en donde se recibía a la gente o invitados a la casa, donde se sentaban a gente a comer cuando había algo especial. Y también así se llama el matrimonio de los niños. Entonces es como si tuviéramos un gran mantel para colocarnos a ver. Pero este es el principio principal. Por el principio vamos a ver algunas flores de Cempasúchil, también vemos la fruta va a representar el regalo o la abundancia de la tierra. En algunas culturas se coloca después aludiendo la chuleta.
También se trata de que no hay en otro lado, ¿no? Esta iglesia de Curry, pero como lo expresaban, no lo expresaban. Eso es el ¿el Cipasíchil es de acá? ¿Es de acá de México? ¿Originario? Ahí es como en lo que yo me estaba investigando, ellos dicen que los que son así como no sé, porque hay unas cosas más y les trata con facilidad. Esa es la misión. Nos decía Salvador, es para el copal, todavía de la época prehispánica, ¿por qué? Porque se pensaba que el copal necesitaba y limpiaba el alma de cualquier ya depende del dibujo y algunos dicen leyendo urbana que cuando los reyes se dio cuenta de que estaban se horrorizaron y decidieron por un pan que es como que le van a dar el pan de formando, siendo lo que es actualmente, ¿no? El pan con esencial de la azúcar. El pan actual nos representa la dieta central de centrales, normalmente son 4 huesitos, son los 4 puntos cardinales, y la azúcar representa las lágrimas que llegamos a derramar por algunos ahora, no te lo ya. Hay una figurita de sol. Decíamos que el plan son pruebas para hay un nivel que es un tío muy no abre nada que lleva esa acción de la longitud del colegio del reportaje con un desarrollador estaba asegurando que bueno, ninguna te va a ayudar a cruzar pero también decían buen día y les van a hacer y la toma roja porque ellos son los que van a ayudar ahora pues el único papel que nos dice el desarrollador ¿qué pasaba antes de la boda de los era mole y arroz, ahorita ya hay pero era el símbolo del banquete, el símbolo de la gran no que también están en el arte, también lo hay, tenemos el tamal, por parte de la gastronomía mexicana, las velas, bueno, más adelante se lo voy a desglosar, pero vienen a sustituir las barras de pote que prendían en el México mexicano, que las calderas ya vienen con el pote. Para las tortillas. Las calaveras también eran recientemente, ya como el decorativo. Hablábamos al principio de quién era la calavera garrancera y quién era la cocina. Como se pusieron tan de moda las calaveras, las empezaron a hacer en dulce. Y entonces las empezaron a poner en el corazón. En las canas estaban creadas por bueno, aquí normalmente las crustas, ¿no? Aquí no están incrustadas. Tenemos otro pan. ¿Han visitado las ofrendas de Xochimilco y Milpalta? ¿O Místico? ¿No? No. Bueno, hay una especie como de roja, de color rosa, que se llama el goyete. Las cañas habitualmente de estas ofrendas van incrustadas y el goyete se inserta en la caña. Esto nos recuerda a la San Pantli, la muralla de cráneos que colocaban los antiguos mexicas para sembrar poder y miedo en su vida. Pero aquí representan que se compartido que se representa. Y vean que esta ofrenda tiene un arco, obviamente se patrocina y no es natural, no. Pero normalmente si se va a colocar un arco, tiene que ser con las flores de patrocin natural, porque está representando el portal de entrada para nuestros difuntos. Si uno lo pone en la patrocin decorativo, ¿no? Pero si lo pusiéramos aquí, el aroma no va a llegar a nuestro. Por eso la importancia de las flores.
reiterando. Entonces, en prehispánico nada más. El Colegio de Santa Ana, que es como se dice, se llamaba este colegio, que pues especializaba a los frailes carmelitas. Los frailes carmelitas tenían, yo les decía, ¿cómo decirles? Un pensamiento diferente a las otras órdenes, ya que ellos venían no a evangelizar, sino más bien venían con la percepción de establecer aquí sus colegios, sus conventos, para poder ellos crecer como orden, expandirse y sobre todo traer la regla de Santa Teresa pues a esta tierra. Decíamos que ellos se establecen en lugares alejados al bullicio, sobre todo pues, se pudiese mejor lejos de la ciudad, porque ellos necesitaban entrar en constante penitencia con ellos mismos para pues entregarle lo mejor a Dios. De hecho ellos practicaban la mortificación y digamos, este fragmento de carmelitas descalzos no quiere decir que no trajeran zapatos, sino que les prendían de todo para poder alcanzar pues la perfección para Dios. Entonces ellos fundaban sus provincias, por cada provincia había un desierto. Y si nosotros traemos, bueno, imagínate que no hay todo el tráfico de la ciudad, aquí a unos kilómetros está el desierto de los niños, que pertenecía a este lugar. Es decir, si tú eras habitante de este colegio, pero necesitabas entrar en contacto con Dios, te ibas al desierto. No es que vivieras ahí, solo había 4 perpetuos y el resto pues, estaba ahí como un retiro espiritual, por así decir, para entrar en contacto con Dios y ya salir, ¿no? Entonces pertenecía a todo esto. Esta era la orden carmelita. Lo que me gusta mucho de este museo es que desde los años 30 este espacio, que en algún momento fue muy importante para la orden, se convirtió en un museo de arte sacro, que es como se le conoce actualmente como el Museo del Arte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene en mayoría piezas que formaron parte del mobiliario y del arte que conformaron el convento. Por eso mismo, pues me gusta siempre darles ese triángulo histórico. Ya habíamos hablado un poquito de él, nada más complementando la situación. Vemos pues que tiene diferentes patios. Desde aquí tenemos una maravillosa vista de un conjunto arquitectónico que todavía subsiste hasta nuestros días desde el siglo XVI. Vean allá arriba, de donde están las campanas, ese elemento arquitectónico se le denomina espadaña. La espadaña va a ser el previo a la torre campanario. Las torres llegan mucho después, pero antiguamente en los conjuntos del siglo XVI teníamos ese elemento que era precisamente un espacio para las campanas. Esos vanos para las campanas se les denomina campanillas y servían para lo mismo que una torre campanario, poder hacer las llamadas a misa u oraciones. Ahora también quiero que vean, bueno, desde aquí únicamente vemos una cúpula, pero el templo del Carmen tiene una cúpula. Bueno, ahora que pasan por monasterio o se cruzan por insurgentes van a ver que tienen 3 cúpulas, la que es la principal porque es un templo de cruz latina, es decir, forma la cruz de Cristo, o hacer una extensión de un acueducto, porque pues, los acueductos ya existían. Déjenme decirles que había este acueducto que ya está fragmentado, abastecía la zona de San Ángel, del lado donde nos encontrábamos, también parte de hacia el norte, y los carmelitas agarran un tramo para que entre al huerto. ¿Por qué? Si nosotros, ahorita estamos aquí ubicados, si nosotros cruzamos, digamos, ¿para qué lado? Es Insurgentes. Insurgentes tenemos el Parque de la Bombilla. De la Bombilla para allá era el huerto carmelita. Y el acueducto ayudaba a que el agua entrara a alimentar las dependencias del convento, además de que también servía para el riego del pequeño huerto que tenían aquí y el que tenían allá. Ahora, dato curioso, ¿sabían que el convento del Carmen tenía, digamos, río privado, casi? No. De allá de lo que es actualmente la zona de los Dinamos, quienes hemos ido para allá, sabrán que corre ahí el único río vivo de la Ciudad de México, el río Magdalena. El río Magdalena baja de allá, baja limpio, cristalino. Lamentablemente se contamina ya justamente hacia acá. Se contamina ya llegando hacia esta zona, porque pasaba por el convento, pasaba por lo que era la huerta. Por eso hay puentes todavía en Chimalistac, los que han hecho ahorita conmigo o con Naye, si no en algún momento la programaremos, vale la pena. Están unos puentes, porque ahí corría el río Magdalena, por eso la calle se llama Paseo del Río. Y seguía entrando hacia Coyoacán, por lo que actualmente se conoce como el puente de Panzacón. Ya ustedes toman ahí y ya es Aguas Negras.
ahí es donde está contaminado porque desemboca en el tubo que ya va entubado porque ya son aguas negras. Entonces vean cómo todavía los carmelitas tenían su acueducto como privado. Vean que tienen esta flor y la de aquí que ya está tapiada. Alcancen a ver ahí que había un relieve seguramente era el estilo de la bueno, por eso se le denomina así el patio del acueducto. Nosotros vamos a visitar la ofrenda que está en este espacio. Vamos a salir, pero no quiero que se me vayan a la calle. Ahorita la vamos a visitar. Esta es una ofrenda que básicamente se les hace a los que fueron trabajadores del museo, o que han pasado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y que se les está homenajeando aquí en el museo. Por eso es que vemos aquí sus retratos. También vemos artesanías y sobre todo quiero que a partir de este momento noten el detalle, no solamente en la ofrenda del Carmen, sino en las que vamos a visitar más adelante, porque aquí pues trabajó el grupo o el comité de cartoneros de México, en el trabajo artesanal de la cartonería. Todos estos los que vienen de balas, aquí tenemos otros más y vamos a ver más adelante, lo hizo el taller de cartoneros de la ciudad. Se los paso por si les llega a interesar. Ahora, las vendes. Bueno, ahorita aquí la ya. Muy bien. Bueno, nuevamente les decía, esta ofrenda está dedicada a los trabajadores de Lina y los que han pasado por aquí por el museo. Nuevamente vemos presentes los elementos de flor de cempasúchil. Noten que a diferencia de lo que vimos en la primera ofrenda, aquí no tenemos un petate, sino que se coloca un mantel a manera de petate. Sobre el mantel vemos elementos que ya habíamos visto, como está el pan de muerto. Noten que inclusive aquí hay unas telas o veladoras en forma de pan, que son estas rosas de aquí, que son totalmente artesanales. También vemos los perros solo en lo que es material de cerámica. Vemos la parte de la cempasúchil, bueno, aquí se les quiso poner la flor de lis, que es algo extraordinario en esta ofrenda, porque habitualmente no es una flor que va acorde a la temporada. También vemos, bueno, algunos alimentos, sobre todo la artesanía que se está manejando aquí, así como las canteras, algo sumamente somero, pero muy lindo. También vemos los cráneos artesanales que pues actualmente pues lo puede uno encontrar pues en Coyoacán, aquí en San Ángel, inclusive aquí en San Ángel, más adelante les muestro, hay una tienda que los 365 días del año vende artesanías de Día de Muertos. Así que si les gusta el Día de Muertos, lo pueden venir a actividad el día del año. ¿Sí? Vemos allá también la manufactura de las catrinas y me voy a permitir leerles esta celular porque nos habla del trabajo artesanal y de los materiales. Dice, este trabajo es un tributo a todos aquellos artesanos que nos dieron un motivo para sonreír, disfrutar de su obra, esas manos adiestradas que han preservado el legado cultural de toda una nación, desde los remotos petroglifos de la Sierra de Guadalupe en Baja California, hasta los que elaboraron esos juguetes que se daban como premios en las ferias. La técnica de las calaveras está realizada con madera de recuperación. Todo trozo de madera en el atelier tiene una segunda oportunidad de volver a ser un objeto de apreciación. El cuerpo está pintado a mano con acrílico, tinta de alcohol y cera, parafina encáustica. El cuerpo de la rueda de la fortuna está elaborado en carrizo e hilo cáñamo por el maestro artesano Sebastián Navarrete de Tepoztlán, Morelos. Los detalles de los personajes son realizados en madera, sombreros, cabello, bebidas, instrumentos musicales, guitarra con trabajos bajo y violines, son extraídas de refacciones automotrices. Las bases están realizadas en maderas finas del sureste del país, especies endémicas de México como el cacalox, el banal, la caoba, palo de rosa y cedro. Como pueden ver, son materiales de reutilización, pero también están engalanando materiales que se dan aquí en nuestro bello México. Entonces es una ofrenda artesanal muy bella que nos recibe aquí en el vestíbulo de lo que es la pues sí, el edificio de la enfermería. Vean también presente el papel picado y obviamente los colores morado, rosa y amarillo de cempasúchil, que van a ser colores que nos refieren al luto. El cempasúchil era aquí la flor por excelencia, pero con los españoles llega el morado, el luto con la pata de león, si no me recuerdo, que es como el color púrpura presentando una ofrenda por símbolo de luto. Muy bien. Nuevamente, el taller de cartonería de México, tiene esta calavera con parte de cómo era su vestimenta en cierto momento de su vida. Y luego, bueno, aquí lo curioso es que los alebrijes están presentes, ¿no? Y que hoy ya forman una parte esencial dentro de estas fechas, porque hasta el desfile de alebrijes
excediendo, ¿no? Pero bueno, es importante resaltar que es una artesanía mexicana y que por supuesto ahora forma parte de nuestra festividad en Día de Muertos. Vamos a avanzar de este lado. Con sus diferentes reconocimientos, sus títulos, yo decía que él, pues aparte, él es, bueno, se le dedica la ofrenda porque él nació en Tacubaya. Ustedes dirán, bueno, y entonces, pero vivió aquí en San Ángel, nació en 1944, si no mal recuerdo. Yo les decía que se caracterizó mucho por el periodismo, pero también por las letras. Él llegó a escribir no solamente en periódicos, también escribió libros, ensayos. También se le conocía mucho porque estuvo cerca de 30 años trabajando en la UNAM. No solamente estuvo de alumno, también fue docente y catedrático de esta máxima casa de estudios. Y también vamos a encontrar que con el paso del tiempo y avance de su carrera, pues se fue distinguiendo por sus escritos y columnas, por destacarles la que ya habíamos dicho, la del Gaceta del Ángel, que es donde participa pues activamente, ¿no?, en el periódico Reforma, y que por supuesto decíamos culmina ya a partir del 2003 con esta sección de ¿Qué tal durmió usted? ¿Sí? Bueno, también es muy importante destacarles que pues él no solamente se le conoció por ser catedrático, diplomático, maestro, escritor, periodista, tener un gran sentido del humor, sino que también se le reconoce como un ciudadano distinguido. De hecho, quien se le da el reconocimiento que aquí está es Marcelo Ebrard, cuando era jefe de gobierno de aquí de la Ciudad de México, porque él recibe el premio de Don Quijote por parte del rey Juan Carlos I. ¿Sí? ¿Por qué? Por un excelente detalle de interpretación de la obra de Cervantes en español, pero también dándole el modismo mexicano, lo popular mexicano del lenguaje, haciéndolo de una manera entendible, extraordinaria. Por eso él recibe este premio Don Quijote. Y de ahí, después de que regresa esa premiación, es cuando se le decide nombrar como un ciudadano distinguido. Ahora, otra cosa muy interesante es que él también se inclinaba hacia el deporte. ¿Por qué? Porque él era ultra seguidor de los Pumas. De la UNAM también es pumista, ¿verdad? Y vamos a encontrar que esto pues también abre puertas hacia programas de deportes, como fue en ESPN, si no me recuerdo, se llamaba... Bueno, trabajó con José Ramón Fernández en un programa en ESPN totalmente dedicado a lo que se le conoce universitista, que se me fue el nombre. Él dice abajo, ¿no? Ajá, los capitanes, ¿sí? Ahí estuvo trabajando también. También les digo, tenía programas de radio, trabajó con Radio Red, Radio Fórmula, con Grupo Imer, diferentes tipos de programas, así como también decía que en sus programas tenía sobre todo presentaciones de carácter cultural y deportiva, ¿no? Y pues también, ¿cómo decirles? Tuvo también interpretaciones en el cine. No sé si alguno de ustedes, yo la verdad no la desconozco, pero en 1995 grabó una película que se llamó Cilantro y Perejil. ¿Sí? Bueno, fue como su incursión en el cine, pero no fue que él fuera gran cineasta. Él participó allí y en algunos otros programas de televisión, sobre todo de Canal 40, hablando sobre todo pues de su gran equipo, pero también de política y sus columnas. Finalmente, el papel picado, símbolo del viento, pero también la alegría festiva, que es lo que decía, ¿no? Que antiguamente era una gran fiesta y bueno, se hizo un sincretismo al combinarlo también con la nostalgia y el luto. La sal, que también es purificación, siempre debe de haber sal en nuestra ofrenda. Los objetos personales, que no todo lo ponemos en práctica, pero sobre todo a los niños que se les ponen los juguetes, a las mascotas, que ahorita también está de moda ponerles ofrenda, pues ponerles juguetes, algún elemento querido, ropa, también es posible. Luego las calaveras, decíamos las calaveritas de azúcar, ¿no? Pueden ser de dulce, de barro, yeso ornamentadas, haciendo alusión a la muerte. Pero les repito, esto se da a partir del siglo XX. Copal y incienso igual limpia y purifica. La cruz, que decíamos símbolo de la tierra, pero también símbolo para representar los puntos cardinales. La flor de cempasúchil, ya habíamos dicho que el aroma guía el alma de nuestro difunto. El pan de muerto, también ya habíamos hablado de él. La comida que le gustaba a nuestro difunto. Y las velas obladoras, que sustituyen a las barras de jote, que son ya de tradición de los conquistadores. Muy bien, ahora vamos a pasar de este lado y hay algunas limitaciones, tengan cuidado de no cruzarlas, porque
cuchilla los muros. Bueno, es que si no van a decir nada. Me gusta mucho ver que en esta parte dedicada a la ofrenda tenemos esta representación en cartelería de diferentes tipos de cráneos en diferentes colores, en diferentes figuras. Algunas aluden, por ejemplo, que nos recuerda a Puebla, ¿no? La calavera. Tenemos esta bicolor naranja, alusión por ejemplo a las fechas, de color negro, un cráneo blanco, este que tiene como máscara de luchador. Parece del Rick Stever, yo no sé nada de luchador. Bueno, entonces, pero vean cómo están en una especie de empalizada, que en este caso está con la flor de cempasúchil, haciendo alusión al zompantli. Para aquellos que no teníamos claro qué era el zompantli, es esto, la muralla de cráneos, obviamente esto ya totalmente moderno, llevada al contexto de lo que es la artesanía mexicana con la cartonería. Entonces vamos a avanzar. Una foto ahí. Ah, sí, pónganse aquí aprovechando aquí. Aquí como están viendo, pues ya son evidencias. Vemos que aquí se le recibe con un tapete de acerrín. Vean que se ve el cráneo. Estos cráneos normalmente es común encontrarlos aquí en los muros. Ahorita que bajemos a las criptas las van a ver así. Sí, él siempre pone su esencia al museo. Y en este caso creo que lo más representativo de visitar el Museo del Carmen pues siempre es venir a las criptas. Ahí están los cráneos con los fémures, con las cañitas de hueso. ¿Y esas criptas correspondían a monjes carmelitas? Ahorita les explico un poquito, ¿sí? Bueno, hay de varios, pero es como lo más emblemático. Luego aquí podemos apreciar que el cempasúchil está representado con papel crepe, ¿sí? Que es lo que en este caso le colocaron como flor de cempasúchil. Nuevamente vemos presente la artesanía con cartonería, ¿sí? Vemos que el pan de muerto, bueno, es totalmente monumental, ¿sí? Lo que no creo que sí es real porque está partido, pero está como barnizado. Tenemos aquí bueno, aquí no le pusieron tal cual comida porque dejan un buen rato el ofrenda, ¿no? Pero tendrían que ir los elementos de comida. ¿Quién me agacho para acá? Para no estorbarles. Miren, vean que le pusieron unas flautas. Tenemos la sal, veíamos que no debe de faltar. Tenemos el agua, tenemos la fruta, tenemos presente las calaveras de azúcar, pero vean que estas calaveras son maravillosamente hermosas porque tienen mucho detalle. También vamos a ver parte de algunos escritos que él realizara, libros, fotografías. Eso es muy importante, la fotografía de nuestro difunto nunca nos debe de faltar porque es a quien le estamos dedicando el altar. En este caso, bueno, tenemos en gran magnitud el cuadro con la fotografía de Germán. Y también tenemos su playera de fútbol con el nombre de Germán. Su suéter que habitualmente era con el que mayormente le gustaba usar. Y noten que también le implementa el Carmen algunos elementos que forman parte de su colección de arte sacro, como son esas columnas salomónicas con elementos fitomorfos y estas, quiero pensar que son bases de candela, que forman parte también. ¿Eran de él? No, son del museo, pero es como el sello o la firma del museo que se ¿La pintura también? La pintura no, es parte de lo que es de Germán. ¿O era de él? Era su cuadro, como que era muy conocido, ¿no? Así como no conozco. Sí, no, yo así desconozco de la pintura, pero tenemos libros escritos y fotografías reconocidas, alimento, y vean nuevamente presente el nivel. Allá veíamos 7 niveles, aquí son 3 niveles que decíamos: el paraíso, la tierra y lo que es inframundo o el purgatorio, si quisiéramos esa connotación. Y la presentación, bueno, nuevamente presentes los alegritas que dicen, bueno, ya en términos modernos, que son como los guardianes de las almas. Lo de Cricri es porque admiraba él la música de Cricri, de su época. Sí, pues yo creo que fue gran seguidor de Cricri. ¿Dónde está? Acá está como el disco. Sí. El acetato. Es que desde aquí. Para que le tome foto me voy a pasar para atrás. Porque pocas veces para ir se ve algo de Cricri. Decía esta de fémures, que en la representación prehispánica del fémur. Espacio que se estaba en el total abandono. Entraron aquí a refugiarse, dice, en un grupo de zapatistas y encontraron una especie de compuerta de madera que sonaba hueca. Ellos lo primero que pensaron es tesoros, oro, riquezas.
Entonces abren esa puerta y sorpresa, sorpresa, si no mal recuerdo, se encuentran 12 cuerpos momificados que se resguardaban aún en la cripta. Y es que todo convento, todo colegio tenía su espacio de cripta para la sepultura. Después de cierto tiempo, los restos eran retirados y exhumados para colocarlos en un osario. Ahorita que bajen, con mucha precaución, van a ver que bajando algunas escaleras hacia su mano izquierda, se ven unos huesitos. Ese era el espacio para el osario. Ahí se acomodaban todos los huesitos. Y hacia abajo pues van a ver recargados estos féretros que no solamente nos reflejan frailes carmelitas, hay uno que es el que se ve más tétrico, que parece la muerte, porque trae un hábito negro que dicen que no corresponde aquí. Y es que no sabemos si fungió como cementerio. También están otras personas que visten de civil, que pudieron haber sido los benefactores, es decir, aquellos que daban el recurso para la manutención del convento, pues eran los privilegiados en sepultarse aquí. Entonces van a ver eso, van a ver no solamente frailes, sino benefactores y pues también atavíos de otras órdenes religiosas. Lo vamos a hacer de manera ágil porque todavía el recorrido nos cuelga. Vamos a bajar. Hay un andador de madera, no podemos pisar la calavera o el mosaico. Vamos a dar el rondí y así como terminamos el rondí, subimos nuevamente. ¿Qué quiere decir, perdón? Bueno, no pensé, no se lo investigo. Bueno, Domini es un versículo de Isaías, de Isaías 52, versículo 2. ¿Sí? Que bueno, normalmente lo que está aquí habla mucho del alma, del polvo eres, por donde te convertirás, ¿no? Pero bueno, se los investigo. Del voto femenino. En este caso, homenajea a algunas de ellas que fueron las que fueron más activas, las que participaron en congresos, en los primeros congresos en los cuales ya se planteaba que la mujer tuviera el derecho al voto y también a ser votada, como Elvia Carrillo Puerto, por ejemplo, Hermilia Galindo. Ellas fueron parte del primer congreso y también participaron, si no mal recuerdo, ellas participaron en los congresos de Yucatán. Tenemos también a Cuca García, que bueno, ella también trabajó activamente por el derecho al voto, pero también por los derechos de igualdad hacia la mujer. Esther Chapa Tijerina, Margarita Robles de Mendoza, que también pues buscó a toda costa el voto. Entonces, bueno, finalmente esto se obtiene en el año de 1953, cuando finalmente la mujer logra hacer su primera participación en las votaciones. ¿Sí? Bien, es a quien está dedicada la ofrenda. Es una ofrenda muy sencilla, pero no menos interesante. Tenemos un tapete de acerrín, esto que se ha hecho como una moda, una tendencia, el poner estos tapetes a manera de decoración. Noten que se ven reflejadas ahí mujeres, unas imágenes calavéricas femeninas con vestimenta artesanal, vestimenta totalmente alusiva, típica mexicana, con las tradicionales coronitas de flores como las que tenemos nosotros, y bueno, también elementos que aluden al inframundo, como el perro Xolotl, que noten que se ve como calavérico, pero de aquel lado, su mano derecha, también un colibrí, porque dicen que los colibríes son los que se les permite pasar el inframundo para llevar los mensajes de los vivos a los muertos, ¿no? Y también está ligado con que, pues para la cosmovisión mexica, el colibrí es su dios tutelar Huitzilopochtli. Al ser deidad tiene esta facultad, ¿sí? Tenemos presente el cempasúchil, esta, bueno, flor nunca me he sabido bien su nombre, no sé si es la pata de león, ¿sí? Es el color púrpura. Decíamos ahorita que el luto se introduce con la llegada de los conquistadores. Bueno, está presente el luto y la festividad en una sola, digamos, decoración. Tenemos presente las candelas y el copal, ¿sí? Decíamos antes, barras de ocote y copal representan el fuego, representan bueno, sirven para la purificación, y las velas o candelas servían para orar como símbolo de fe y esperanza en nuestro difunto. Ahora, pasando ya al resto de la ofrenda, tenemos algunas botellas maravillosamente decoradas con figuras calavéricas, imágenes de cráneos. Tenemos presente nuevamente aquí en la fuente el cempasúchil y la pata de león, y ya como tal aquí vemos todos niveles. Ya vimos ofrenda de 7, ya vimos ofrenda de 3. Esta tiene 2, no tiene una connotación, simplemente puede ser
aludir en niveles, la ofrenda, decíamos que siempre en niveles nos ayuda a que el alma despegue, ¿no? O así. Tenemos también ahí presente el pan de muerto, que ya habíamos hablado. Tenemos presente la fruta, normalmente pues la naranja, la guayaba. Normalmente dicen que no quiere decir que no pongamos plátanos, pero en mayoría debe de haber frutos de carácter redondo o esférico, porque es la perfección de Dios. Eso es otro dato que les puedo aportar. O el ciclo, pues sí, el ciclo. Exacto. Tenemos nuevamente la caña, tenemos botellitas vacías de vodka, pero ahí están presentes. Normalmente en los jarritos se servía el atole o también algunos que les gustara el pulque. Nunca en una ofrenda debía faltar el pulque. ¿Sí? Ya más adelante vamos a ver. Los cráneos, que en este caso tienen los copili, mal dicho penachos, pero bueno, están aludiendo a la cultura mexicana. Y bueno, de este lado también el sombrero de Catrina y de Catrín, por ejemplo. Como pueden ver, están presentes varios elementos. Decíamos que los cráneos aparecen hacia el siglo XIX, el siglo XX, ya cuando empiezan a tener un gran auge las imágenes de cráneos como una decoración, ¿cómo decirles? Ya con temática o relacionada a estas fechas. Como pueden ver, es una ofrenda muy sencilla, pero que sin duda alguna alude a un tema muy, muy importante. Dime, Antonio. No tiene cruz, ninguna cruz. Eso es gusto de la gente. Sí, ya es de cada quien, porque recordemos que normalmente en estos casos, cuando son institutos relacionados con política, es como muy... O sea, son pensamientos. Puedes poner la cruz o no. Aquí la cruz la sustituyen con el relieve de acerrín, pero Generalmente en Chiapas, en Yucatán, es una cruz verde de sus altares, pero generalmente acá en el centro no. Y de hecho, ¿dónde era? En la región, si no me recuerdo, Purépecha, los arcos no son de cempasúchil, son como de palma, a manera de rayos de sol. ¿La conocen? ¿La qué? La Casa del Risco, y otros no. Bueno, la Casa del Risco sin duda alguna es un lugar que tiene mucha historia. Déjenme decirles que este espacio perteneció antiguamente a los predios del convento de San Jacinto. Es decir, a este convento que yo les decía, funda la orden dominical cuando pues todavía existía la Península. Déjenme decirles que el convento San Jacinto también era grande, pero cuando llegaron los carmelitas empezaron a tener mucho o conflicto entre ellos y se fueron reduciendo los espacios. Finalmente este espacio queda sin nada, sin nadie, y se levanta esta casa. Y si no mal recuerdo, quien levanta esa casa es un gran señor de aquel entonces que trabajaba en la Real Casa de Moneda como el, ¿cómo decirlo?, el balanceador, de apellido Villaseca. Él adquiere el predio, la construcción es a ustedes que estaban aquí, la remueve y construye la casa que están viendo aquí. Obviamente ha tenido diferentes etapas de construcción y modificaciones, pero se dice que a él se le atribuye la edificación o la arquitectura que vemos aquí. Posteriormente, aquí pasaron personajes muy notables. ¿Sabían que ustedes que aquí vivió Manuel Paino? No. El que escribió Bandidos del Río Frío. Pues él vivió aquí. Aquí vivió un tiempo. Pero antes de que él viviera aquí, también déjenme decirles que fue obligado a estar encerrado aquí hacia el año de 1857, cuando justamente había estallado la Guerra de Reforma, porque precisamente él iba en contra de la desamortización de los bienes a la iglesia. Recuérdense que en ese entonces pues era muy arraigada la gente a la iglesia, a la fe, y lo vio como un delito, y como llevó la contraria del pueblo, como se decía, fue un golpista principal a la Constitución de Juárez. Pero esta constitución, aquí tuvo una hija que se llamó Trinidad Reynosa, y aquí vivieron. Y Trinidad se casó con un artista que fue pianista y reconocido, que se llamó Ernesto. Ahorita les digo el apellido que tiene mexicano. Gunduri, algo así. Ernesto el Gunduri, que fue con quien se casa precisamente. Tiempo después, hacia el año 1933, quienes adquieren la casa van a ser la familia Eichmann, que es Isidro Favela y su esposa Josefina. Ellos van a hacer de esta casa un espacio
no solamente de restauración, que restauran todo lo que había pasado aquí. Déjenme decirles que a pesar de ser o pasar por diferentes luminarias, este espacio también fue cuartel general de las tropas enemigas de los que invadieron México, de los estadounidenses en 1847. Y que aquí fue donde torturaron a 16 miembros del batallón de San Patricio. De hecho, ellos murieron aquí en la plaza de San Jacinto y se dice que aquí en el cuartel terminaron sin vida porque trataron de sanarlos, de curarlos sin dolor. Pero, bueno, también fue cuartel general, finalmente vecindad, y cuando Isidro Favela y su esposa lo rescatan, lo convierten en lo que actualmente se conoce como la Casa del Risco, ya que aquí resguardan en 7 salas toda una colección de ellos como pareja, de artes aplicadas, como las que se ven en Franz Mayer, para los que han ido al museo. Tenemos mobiliario antiguo, obras, si no me recuerdo, inclusive se exhibe la primera obra de Sor Juana, que la adquirieron ellos, pinturas, vargueños, mobiliario, infinidad de artes aplicadas aquí, además de una hermosa fuente que rescatan del siglo XVIII, denominada o especificada dentro de la corriente del ultrabarroco mexicano o estilo risco, que es lo que vamos a conocer el día de hoy, que es donde precisamente se engalana la ofrenda que vamos a ver el día de hoy, que por supuesto no le falla a don Isidro Favela y a su esposa, pero también este año homenajean a todos estos personajes que les mencioné, habitaron en la Casa del Risco. Entonces, listos para conocer rápidamente, ya habíamos una cronología de la casa. Vamos a mencionar que al ser una casa señorial va a estar compuesta por un patio principal. Nosotros entramos por la entrada central, que siempre va a estar asociado a un patio central con una fuente. Recordábamos, les decíamos allá en el convento, que toda casa señorial va a tener su fuente para abastecer la casa de agua. ¿Sí? Esto únicamente pues la gente privilegiada, porque si no, tú tendrías que ir a las fuentes públicas por tu agua o bien mandar al agua. ¿Sí? Bueno, en este caso tenemos asociada una fuente que con el paso del tiempo fue siendo ornamentada de este modo, ya que, bueno, dicen que a partir de que su primer morador le empezara a hacer con fragmentos de concha, con fragmentos de porcelana de la dinastía, que es una porcelana china más ostentosa que existe, pues era una cosa muy austera y con el paso del tiempo creció. Inclusive podemos ver el estatus social, porque hasta en los muros se planteaba decorar con el estilo risco, como está viendo en la izquierda. Bueno, es una fuente que, si no mal recuerdo, mide 9 metros. ¿Sí? Está decorada de nuevo con concha, es la que ustedes ven de estrella en color blanco. ¿Sí? Tenemos la porcelana en platos, tazas, y tenemos de porcelana china. También vamos a tener algunos elementos decorativos, por ejemplo aquí hacia la parte de abajo destaca al centro una sirena o clanchana, que sería el término indígena de este elemento mitológico. A los laterales custodian 2 carritos, que es donde van a ver solamente si se acercan. Y hacia la parte superior decían algunos que es la Virgen de Loreto y otros dicen que es San Pedro. Bueno, no se ha podido determinar algo. Hacia la parte superior remata con Sansón abriéndole las fauces a León, símbolo de fuerza, lo cual nos puede indicar que la familia que habitó aquí era muy poderosa o tenía gran fortaleza e influencia. El brocal, o lo que es la fuente, en este caso está cubierta por la ofrenda, pero si no, la fuente estaría totalmente restablecida. Bien. Ahora también vemos que hacia la parte superior tenemos un nivel, normalmente la planta baja de la casona va a ser para lo que es el servicio, la servidumbre, cocinas, y la planta alta, las habitaciones de la familia. ¿Sí? De ahí hay otro término que se dice popularmente cuando alguien se siente muy, ay, te crees de la alta, te sientes de la alta, porque las familias habitaban en las plantas altas de las casas. También vemos el diseño de lo que son los botaguas, cañones o botaguas que vemos aquí, porque ya tienen algunos elementos modernos, que por supuesto serían para desahogar todo el agua de lluvia que caía. Actualmente ya no sé si la finalidad, pues porque ya hay un plan. Muy bien, ¿hasta aquí dudas? ¿No? Vamos a hablar de la ofrenda. La ofrenda, por excelencia, va a estar de risco dedicada a las mascotas. Siempre se ha dicho, y no sé si ustedes tengan esa
práctica de ponerle a sus mascotas que ya no están en este mundo, pues algo de ofrenda. Se dice que ellos son de los primeros en llegar, sí, que llegan el 29 de octubre, si no me recuerdo. 29-30 de octubre es cuando ellos llegan. Y en este caso se apoya junto con los vecinos, con los oriundos de San Ángel, para poder hacer esta pequeña ofrenda. En este caso se apoyan con una escuela que se llama Porfirio Parra, para que sus niños elaboraran con estas, pues sí, plantillas de gatitos, perritos, pues para recordar a algún animalito que ya no formara parte de sus vidas, pero que siempre llevaban en el corazón. Por eso es que ustedes están viendo aquí diferentes diseños de cómo los niños decoraron a sus mascotas de cartón, recordando pues a los que ya no están. Esto es muy importante porque toma la importancia que decíamos en un principio, ¿no? Si nosotros respetamos y queremos a nuestros animalitos, ellos nos van a ayudar seguramente en seguir a un viaje angelical, que en este caso pues serían los perritos. Por eso en mayoría vemos elementos referentes al perro xolotl, al perro xoloscuincle. Y bueno, también ya perritos más contemporáneos, ¿no? Pero bueno, es una artesanía que aquí no hacen. La ofrenda está compuesta por 4 niveles. Un nivel inferior que bueno, sirvió para colocar los animalitos faltantes. El otro, que también tiene igual animalitos con algunos pan de muertos, algunas flores de cempasúchil. En el otro, bueno, vemos algunos alimentos, pero vean que inclusive las candelas y las calaveras de azúcar son calaveras de perrito, ya se dieron cuenta. Sí. Y bueno, juguetes, y decíamos que los objetos personales son muy importantes en una ofrenda. Bueno, pues estamos viendo una ofrenda dedicada a las mascotas, pues debe haber golosinas, juguetes de los animalitos, orejitas, croquetita. Tenemos presente también las velas, que parecen como velitas escamadas, tienen esa como textura de escamita. Y hacia la parte superior, bueno, también vemos elementos de igual manera. También, bueno, vemos presente la flor de cempasúchil, el papel picado, algunos relieves haciendo alusión a las mascotas. Vean los platitos para la croqueta. Y, bueno, por supuesto también presenten los niveles, ¿no? Para que se vea, como ya hemos visto ofrendas dedicadas a los seres humanos, pero ahora como se vería una ofrenda dedicada a las mascotas. En este caso el risco, les repito, hace en conjunto con la comunidad. Muy bien, ¿listos para avanzar? México, que va a ser la familia Einsmann, que es Isidro y Josefina, ¿sí? Ellos fueron los que habitaron aquí en sus últimos años de la casona antes de restaurarla y entregarla al pueblo de México como un museo. Pero también en la Casa del Disco, que es un centro cultural, decide hacerle homenaje a todos aquellos que han pasado por estos muros, si no físicamente, pues históricamente hablando. Por lo cual vamos a empezar de aquel lado a aquel lado. Bien, vamos a empezar aquí por la orden dominica, que bueno, está representada con una monja dominica que tiene el hábito blanco y la capucha de color negro. ¿Sí? La orden dominica, ¿por qué? Porque decíamos que estos son predios del convento de San Jacinto, que está aquí a unas cuadras. ¿Sí? Ella fue, digamos, los predios pertenecieron en un inicio a la orden dominica. Luego tenemos un fraile carmelita. Noten cómo cambian los atuendos. En este caso encontramos que es un hábito de color café y la capucha como de color como caqui, ¿no? O blanca, normalmente es blanca y es una capucha muy grande. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque dijimos, llegan los carmelitas y es como si quitaran a los dominicos, porque al final de cuentas quienes se quedaron a tutelar o al frente de la región fueron los carmelitas de San Ángel. Luego tenemos a quien se le atribuye la construcción de la casona, que es Pedro Alcántara del Valle. Él dicen que pues llega aquí, él fue el balanceador de la casa, de la Real Casa de Moneda, y vivió aquí en San Ángel. Con el paso del tiempo fue conformando en mayor proporción la casa, pero es a quien se le atribuye la construcción y el inicio de la construcción de la fuente. Luego, pues tenemos aquí la representación de
cómo vestían los soldados durante la intervención norteamericana del 47, que fue cuando Estados Unidos le declara la guerra a México por la parte norte del territorio mexicano. Y esto es lo que yo les decía, este espacio fungió en algún momento como cuartel. De hecho, se dice que Manuel Paino, que también vivió aquí, desde el Mirador, que es un torreón que posee la casona, estaba, ¿cómo decirlo? Estaba siendo testigo de la batalla que se estaba librando aquí, que se le denominó como la batalla de Padierma, que es un fragmento histórico de esta etapa histórica. Entonces está aquí representado el cuartel, porque aquí las tropas enemigas, o sea, los americanos lo toman de cuartel, y aquí es donde pues hacen prisionero a todo aquel que se les enfrentara. Por eso dicen que aquí justo frente a la casa es donde se libra esta batalla con el batallón de San Patricio, que se puso por un momento del lado de los mexicanos. ¿Por qué? Porque vio que era muy injusta la lucha. Dicen que son 16 de ellos los que caen muertos al enfrentarse al ejército norteamericano porque los consideraron traidores, y pues ellos mueren aquí en la plaza de San Patricio. De hecho, ahorita que salgamos, ahí en la entrada está un memorial a ellos, porque también se les está homenajeando al batallón de San Patricio. Sí, a y los que muertos. los toman, eran más, era creo como más de 50. Eran ¿no? más de 50, Y los hacen presos y a todos los y fusilan. a todos los fusilan, pero se mencionan, bueno, menciona la fuente que 16 fueron aquí como Murieron aquí. Bueno, si seguimos avanzando, ya tenemos aquí a Manuel Paino. Sí, dijimos que fue un personaje muy notable que habitó en esta casa, y a él se le atribuye mucho, o se le conoce precisamente por esta obra que nos narra cómo era la vida en México hacia el siglo XIX, que es precisamente Los bandidos del Río Frío. Bueno, él vivió aquí. Luego, pues también fue vecina, porque todas casonas, todo edificio, cuando precisamente ya, digamos, quedan en el abandono, se venden a particulares, la mayoría de ellos pasaron a ser vecindades. El Risco no fue la excepción, también fue una vecindad. También otro de sus habitantes fue Ernesto Lorduy, que fue quien se casa con la hija de Manuel Paino, Trinidad. Ellos vivieron aquí. A Ernesto Lorduy se le conoce porque fue maestro notable del Conservatorio Nacional de Música. Asimismo, también a él se le atribuye que fue un gran discípulo de Clara Schumann, y que por supuesto al vivir aquí pues tuvo, ¿cómo decir? Pues ese cuidado y delicadeza de preservar esta casa, hasta que finalmente llegan Isidro Favela y su esposa y ya habitan la casa, ¿no? De hecho se dice que adoptaron 2 hijos durante la Guerra Civil, y ellos también les apoyaron mucho a ampliar esta colección. Bueno, como pueden ver, está dedicado a todos ellos la ofrenda de este año. Ahí están don Isidro y su esposa presidiendo la escena. También están presentes algunos de, si se dan cuenta, hay como representaciones de osamenta de cánidos, porque ellos tenían perritos y les gustaban y los cuidaban, y también tiene una connotación con lo que hablábamos en un principio. El perrito no debe de faltar, porque es quien te ayuda en el impulso del viaje del clan. Tenemos nuevamente presentes elementos que hemos hablado, como la flor del cempasúchil. Bueno, aquí la comida pues es de plástico, porque si se ha puesto real, ¿verdad, Naye? Sí, no se ha puesto real, pero yo creo que la experiencia del olor y por el, como es cuestión temática y didáctica, pues no puede permanecer la comida tanto tiempo. Pero bueno, se está haciendo la realidad. Hasta el año pasado todavía fue real la comida de generaciones, unas cazuelotas. Bueno, lo que le gustaba a don Isidro, pues el mole con pollo, el arroz, tenemos allá unos sopecitos, unos tamales, aquí las flautas, el elote tradicional, los dulces típicos. Luego le llegan a poner dulces cristalizados, el dulce de calabaza, que no debe de faltar en estas fechas, es un dulce tradicional mexicano. El pan de muerto, por ejemplo, la fruta sí es real, la fruta no toda, la de ayer, por ejemplo, no. La fruta, aquí tenemos elementos de carácter prehispánico como el chile ancho, chile guajillo, tenemos también las candelas, el cacahuate. Noten que está la mezcolanza justamente. Lo que se ponía en una ofrenda prehispánica, todo lo que daba esta tierra, allá lo fusionaron con lo que traen los conquistadores, pero dando origen a lo que es la gastronomía mexicana por excelencia, y pues son muchos platillos que a todos nos gustan.
el pulque, tenemos presente la sal, el agua, las candelas, los ahumadores para el copal. Tenemos también el pulque y noten otro elemento que no les he dicho. La ofrenda del risco tiene mariposa monarca. Incluso allá la pueden ver. Y es que si ustedes traen a su mente las fechas, por estas fechas ya empieza a llegar la monarca a nuestro país. Para la cultura purépecha tiene asociado de que estas mariposas son las que vienen desde el Mictlán a traer las almas de nuestros familiares en sus alas. Las depositan aquí y pues ellos ya se quedan aquí pasando el invierno hasta regresar hacia Canadá en febrero-marzo. Pero viene asociada su llegada con la llegada de nuestros difuntos. Por eso cuando veamos mariposas, no solamente monarca, porque luego también en otras culturas las blancas las asocian, por ejemplo el claustro, ¿no? Que les ponen, viene asociada a la llegada de las almas con las mariposas, porque también dicen que las almas llegan en forma de mariposa. Por eso dicen que cuando haya por las fechas de muertos mariposas rondándote, no te las espantes, es tu familiar que te está saludando. ¿Sí? Muy bien. El risco dedica a las mascotas. Siempre se ha dicho, no sé si ustedes tengan esa práctica de ponerle a sus mascotas, porque ellos también enseñando pues algo de ofrenda. Se dice que ellos son de los primeros en llegar, dicen que llegan el 29 de octubre, si no me recuerdo. 29-30 de octubre es cuando ellos llegan. Y en este caso se apoya junto con los vecinos, con los oriundos de San Ángel, para poder hacer esta pequeña ofrenda. En este caso se apoyan con una escuela que se llama Porfirio Parra, para que sus niños elaboraran con estas, pues sí, plantillas de gatitos, perritos, pues para recordar a algún animalito que ya no formara parte de sus vidas, pero que siempre llevaban en el corazón. Por eso es que ustedes están viendo aquí diferentes diseños de cómo los niños decoraron a sus mascotas de cartón, recordando pues a los que ya no están. Esto es muy importante porque toma la importancia que decíamos en un principio, ¿no? Si nosotros respetamos y queremos a nuestros animalitos, ellos nos van a ayudar seguramente en ese gran viaje a Mictlán, que en este caso pues serían los perritos. Por eso en mayoría vemos elementos referentes al perro cholo, del perro cholo escuinte. Y bueno, también ya perritos más contemporáneos, ¿no? Pero bueno, es una artesanía que aquí no hacen. La ofrenda está compuesta por 4 niveles. Un nivel inferior que bueno, sirvió para colocar los animalitos faltantes. El otro, que también tiene igual animalitos con algunos pan de muertos, algunas flores de cempasúchil. En el otro, bueno, vemos algunos alimentos, pero vean que inclusive las candelas y las calaveras de azúcar son calaveras de perrito, ya se dieron cuenta, ¿no? Sí. Por ejemplo. Y bueno, juguetes, y decíamos que los objetos personales son muy importantes en una ofrenda. Bueno, pues estamos viendo una ofrenda dedicada a las mascotas, pues debe haber golosinas, juguetes de los animalitos, hojitas, croquetita. Tenemos presente también las velas, que parecen como velitas escamadas, en vez de ser como textura de escamita. Y hacia la parte superior, bueno, también vemos elementos de igual manera. También, bueno, vemos presente la flor de cempasúchil, el papel picado, algunos relieves haciendo alusión a las mascotas. Vean los platitos para la croqueta. Y, bueno, por supuesto también presenten los niveles, ¿no? Para que se vea, como ya hemos visto ofrendas dedicadas a los seres humanos, pero ahora como se veía una ofrenda dedicada a las mascotas. En este caso el risco, les repito, hace en conjunto con la comunidad. Muy bien. ¿Listos para avanzar? Listo. Que utiliza el papel de China para poder estilizar su obra, que si no me recuerdo es técnica de noche con papel de China. La realidad es camarera en estas fechas coloca también toda su artesanía dedicada a los días de muertos, desde candelabros, catrines, catrinas, ofrendas sencillas, al igual que los hermosos carpetes de cempasúchil que nos dan a alimentar a la galería. Aquí por la por la seguridad de la artesanía mexicana. Sí, todo esto ustedes lo pueden adquirir. Pero siempre
va a ser el camino que guía nuestras almas al altar principal. Podemos ver que en este caso se colocan parte de flores de pata de león, así como las candelas o los niños, que como imagínense encendida la ofrenda, ¿no? Es una maravilla. Asimismo, bueno, en este caso lo que nos conduce es a un altar central, en donde pues, normalmente la galería coloca elementos o atributos a quien está dedicada a ella. De artesanías o buscar piedras o reconocimiento que entonces está presente nuevamente la ofrenda del maíz como símbolo de lo que nos da la tierra, en este caso de este lado se tiene un altar de dolores. Recuerden que dijimos que él es de los que mejor realizaba los altares de dolores. Aquí en Saraya también se hace ese recorrido de altares de dolores. Algún día deberíamos intentarla. Tenemos aquí también otro tipo de artesanías, los candelabros a manera de árbol de la vida, símbolo normalmente de la artesanía mexicana. Y bueno, parte de los libros que marcan su presente los cráneos o calaveritas de sentadas. Y esta bella fuente que sostiene la galería siempre la decoran con algo temático a lo que es la ofrenda. En este caso nuevamente se siente la artesanía, destacando también lo que es el trabajo de aquí de la galería en su difusión con el arte y el arte popular mexicano. Ahora aquí en la base de la ofrenda, si quieren pásenle, yo vengo para acá como para que entre de nuestro que sigue aquí. Muy bien. Decíamos, en la base de la ofrenda estamos viendo los alimentos. Nuevamente vemos presente muy arraigada la tradición de la gastronomía mexicana. Vemos dulces típicos mexicanos, tamales, el arroz con mole. Ya se dieron cuenta que ninguna falta. Tenemos la fruta, el picante, los dulces típicos. Ahí tenemos una jarra, debe ser, bueno, parece agua de horchata, debe ser el pulque, ¿sí? Presente. Y bueno, tenemos el metate como símbolo de precisamente el elemento principal para la molienda del maíz, que está de este lado. Nuevamente vemos algunos otros elementos como milagros, como altares de dolores, las calaveras gariboleadas, por ejemplo. Las candelas pues le dan otro toque. Y noten que aquí en el árbol cuelgan estos corazones, especie de lágrimas. Estos son muy habituales encontrarlos aquí en esta zona cuando se visitan los altares de dolores, ya que están representando precisamente las lágrimas de la Virgen, el corazón de la Virgen, y están haciendo alusión precisamente a eso que a él le caracterizaba. También tenemos presente aquí la calabaza, algunas otras artesanías, papel picado también nos falta en este lado. Muy bien.
bueno, veníamos hablando un poquito del contexto de la arquitectura. Esta casa pues se la diseña un artista que seguramente ustedes han escuchado hablar, es Juan O'Gorman. Juan O'Gorman, que pues desde niño, déjenme decirles que vivió aquí en San Ángel. De hecho tiene muchas anécdotas bastante curiosas, porque dicen que desde aquí hacía sus viajes en bicicleta donde él estuviera trabajando. De lo que se tiene noticias es que a los 20 años plasmó su primer mural, al menos en el que se tenga registros, que fue un mural que se encuentra precisamente en Azcapotzalco, en la biblioteca de las Casas. Y quienes hayan visitado ya el Azcapotzalco histórico, seguramente conocerán que esa biblioteca forma parte de lo que es hoy día la Casa de Cultura de Azcapotzalco. Esta es una biblioteca de las primeras que abre José Vasconcelos y que invita a Juan O'Gorman a participar del embellecimiento del entorno. ¿Por qué? Porque para Vasconcelos era muy importante llevar la educación de la mano del arte. Por lo mismo, pues esto se iba a encargar de que el arte plasmado junto con la biblioteca inspirara a nutrirte o a informarte pues de todo lo que hubiera en la biblioteca. Esta pequeña ofrenda, se la dedican a Juan O'Gorman. De igual manera pues tenemos elementos que hemos visto a lo largo de todas las ofrendas del corredor de altares. Para empezar pues tenemos presente el petate, que ya habíamos mencionado que forma parte del México prehispánico, cuál es su importancia. También tenemos presente el pan de muerto, la sal para la purificación. Nuevamente tenemos aquí presente a los del taller de cartonería de México, que hacen estas maravillosas calaveras, pues haciendo referencia a Diego, Frida y Juan O'Gorman, que vivieron aquí. Frida y Diego vivieron aquí, Juan O'Gorman vivió en la casa que tienen a sus espaldas. Ahora, bueno, tenemos algunas bebidas, aquí no tenemos tal cual el pulque, pero tenemos presente los jarritos. Asimismo, bueno, también vemos elementos como el papel picado, las flores entretejidas a manera de petate o petatilla. Tenemos también presentes las calaveras y algunas fotografías, sobre todo, pues tenemos fotos aquí de Diego y Frida con los cholos, que siempre se caracterizaron por rescatar ese pasado indígena, ¿no? Y rescatar todo lo que era esa tradición. Ahí vemos a Juan O'Gorman y a Diego, el estudio de Juan O'Gorman, y se me fue el nombre de la construcción. Esa construcción que está a espalda donde está el diablito ya no existe. La cueva, gracias. Fue donde esa construcción pues fue una de las casas que tuvo Juan O'Gorman y que más o menos ya no existe, pero que tuvo ese gran parecido con lo que es la decoración de la Biblioteca Central de la UNAM. ¿Por qué? Porque Juan O'Gorman se encargó de hacer o implementar esta técnica de no tanto la pintura, sino implementar con piedra de diferentes regiones del país que tuvieran ya la pigmentación natural. La cueva ya no existe, pero estaba aquí hacia la zona sur de la Ciudad de México y tenía diferentes elementos que hacían alusión al México prehispánico, de lo cual pues ellos tres fueron como los que promovían esa mexicanidad, ese orgullo por lo que era nuestro México prehispánico. Bueno, esta es la ofrenda de Juan O'Gorman. Sin embargo, la ofrenda que corona este recinto no va a ser esta, sino va a ser una que le dedican a Carmen Mondragón. La ofrenda nos está reflejando un homenaje a esta mujer, Carmen Mondragón, pues de la cual lamentablemente la toman como es una artista pues reconocida y demás, pues si se dan cuenta no le dan tanta difusión como Frida Kahlo, por ejemplo, ¿no? Lamentablemente para su época estaba muy adelantada. Lo que se sabe acerca de su historia es que desde muy niña pues se la llevó su papá por cuestiones laborales a vivir a París. Nace con esta influencia parisina. De hecho, cuando ella retorna a México, pues el hecho de haber vivido tanto tiempo en París, en Europa, pues viene con una moda totalmente adelantada a lo que era la moda mexicana, y la tomaban como una mujer indecente. ¿Por qué? Porque estaba las faldas a las rodillas, por ejemplo, ¿no? Esta Carmen Mondragón pues finalmente empieza a ser una mujer que no solamente alentaría a otras mujeres, ¿no? Porque ella también se caracterizó por ser feminista, también muy liberal, con un pensamiento muy adelantado, una gran artista. El hecho de haber vivido fuera de México le inspira, porque estudió también en un orfanato allá por París, en el cual aprende de arte y empieza a ir a reconocer precisamente otro tipo de estilos y demás, por lo cual cuando llega aquí a México se convierte en una musa, porque
Era muy guapísima, la manera en la que se arreglaba, lamentablemente también la ofendían, porque como se cortó el cabello, le tomaban de pelo. Que antes que te vayas el cabello aquí era también le ayudan a que se vaya cubriendo con las personas. Finalmente también las personas. Bueno, el doctor Arthur fue el que vino después, porque justamente ella se casa con un capitán, primero se casa con un capitán, que le salió, y fue cuando, pero bueno, mientras estuvieron, que antes de que fuera a pasar otro, con este capitán, con el cual vive en España un tiempo. Allá empiezan los dos a reconocer y a hacer intercambios intelectuales y diarios. Empiezan a apoyarse con gente como Picasso, como Diego Rivera, con los demás artistas. Pero después se libera la homosexualidad del marido y ella fue cuando conoce a Gerardo Murillo, el doctor Arthur, con quien estuvo viviendo alrededor de 5 años, en lo que actualmente conocemos como literatura. Ahí ellos estuvieron viviendo, pero como decimos popularmente a los días, era una relación tóxica. En algún momento fue llena de pasión y amor. En algún momento ella dijo, ya por el amor. Y así vivieron muchos, porque ella fue de las primeras mujeres que posaba desnuda. De las primeras mujeres que a pesar de su y ya estaba con el doctoral, fíjense por qué era la discusión.